Bueno, chicos, vamos a seguir con las garantías exigibles en la contratación del sector público. Empiezan en el artículo 106, ¿vale? Dice que en el procedimiento de contratación no procederá a la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, súper importante, motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. Es decir, la garantía provisional no es obligatoria. Como regla general, no se exigen los contratos del sector público, salvo cuando el órgano de contratación, por razones de interés público, acuerde que hay que procede la garantía, ¿vale? ¿Cuál es el coste de esa garantía? En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, acordaros 3%. Bueno, cuando se exijan las garantías provisionales, se depositará, esto lo preguntaron en mi examen, en la Caja General de Depósitos, en sus sucursales o ante el órgano de contratación. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. Perfección, importante. Estos artículos son importantísimos, lo han preguntado un montón de veces en los prácticos. La garantía definitiva. Los licitadores que presenten las mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado por aquello, excluido el IVA. Es decir, la provisional es opcional, pues no es obligatoria, salvo razones de interés público. La definitiva es obligatoria. El valor de la provisional es el 3% del presupuesto base de licitación, de la definitiva el 5%. ¿Vale? No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir esta garantía, justificándola adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Aparte de estas dos garantías, en casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que además de las garantías se preste una complementaria de hasta un 5% del precio final, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total, es decir, las dos garantías, el 10%. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, se puede pedir una garantía complementaria? Pues, por ejemplo, cuando se presente una oferta normalmente baja, ¿vale? Muy importante. ¿Vale? Se considerará que constituyen casos especiales debido al riesgo en virtud del cual asume el órgano de contratación por el régimen de pago, por su especial naturaleza. Importante también saber que hay tres garantías: provisional, que no es obligatoria, salvo razones de interés público, la definitiva y una complementaria. Vale, las formas en las que se prestan en efectivo o en valores, mediante aval o mediante seguro de contrato, contratos de seguro de caución. Vale, también hay veces que se puede constituir mediante la de retención en el precio. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medio electrónico. Importante también. El licitador que hubiere presentado la mejor oferta deberá acreditarlo en el plazo señalado en el apartado 2 del artículo 150, 10 días hábiles desde el requerimiento de la constitución de la garantía. ¿Vale? De no cumplir el requisito, nos adjudicará a su favor. En el caso en que se hagan efectivas, en las garantías definitivas, sobre las garantías definitivas, las penalidades o indemnizaciones, este deberá reponer o ampliar la garantía. Siempre tiene que ser del mismo importe. ¿Vale? Las garantías responden de la obligación de formalizar el contrato, de las penalidades por el artículo 192, de la correcta ejecución de las prestaciones, la incaución que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato y de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. Súper importante. Hasta aquí la garantía. Bueno, vamos a ver también el artículo 113, párrafo que también es importante, que es el párrafo primero. Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive. Si una empresa tiene deuda y contrata con la administración, lo primero que se va a pagar es esta garantía. ¿Vale? Y ya pasamos al artículo, este 115 tampoco es importante, 116. ¿Vale? Chicos, coja yo las anotaciones que tengo aquí. Expediente de contratación. ¿Vale? Súper, súper importante. Es el artículo 116. Lo tengo aquí. Vale. La celebración de contrato por parte de la Administración requerirá la previa tramitación del expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Es decir, lo primero que se tiene que hacer es un expediente. Al expediente se incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito. Cuando veamos financiero, veréis que ese certificado es el documento RC. ¿Vale? Bueno, dice que en el expediente se justificará adecuadamente, os dice los elementos, y ya el artículo 117, la aprobación del expediente. Completado el expediente, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo. Lo aprueba el órgano de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará la aprobación del gasto. Documento A. Cuando nos pidan los documentos financieros de un contrato, en el artículo 116 hay que relacionarlo con el documento RC y el artículo 117 con el documento A. ¿Vale? Súper importante. Dicha resolución, bueno, lo que hemos dicho, implicará también la aprobación del gasto. El artículo 118. Los contratos menores, muy importante. Hemos hablado varias veces ya de ello. En el tema de la publicación que tienen que hacerse trimestralmente. Se considerarán contratos menores los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obra o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o servicio. Para ser un contrato menor, un contrato de obra no puede tener un valor estimado superior a 40.000 euros, ni de servicio y suministro de 15.000. Aquí lo único que hace que un contrato sea menor es la cuantía de su valor estimado. También hay que recordar que estos contratos no pueden ser objeto de prórroga. Súper importante. En la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe por el órgano de contratación, justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En un contrato menor de obra deberá añadirse el presupuesto de la obra. ¿Vale? Muy importante. Y luego dice, los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. También quiero aquí que anotéis unas cosas relacionadas con el administrativo, porque esto en un supuesto práctico da puntos, ¿vale? El administrativo lo entenderéis, pero quiero que lo apuntéis para las siguientes vueltas, que lo vayáis relacionando. No están sujetos estos contratos menores a fiscalización previa de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Vale? Y es el único donde se puede hacer un documento mixto. Es decir, primero un RC y después un AD. Perdón, se ha abierto esto.
La tramitación urgente del expediente. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable y cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Deberá contenerse en el expediente la declaración de urgencia, debidamente motivada. Y ahora las características de estos expedientes, la tramitación urgente del expediente, pues constarán de precedencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación. ¿Qué más? El plazo de 15 días de que hay que esperar si se ha interpuesto un recurso de especial de contratación, lo pone aquí, 153.3, que es una vez que se interpone ese recurso especial, hay que esperar 15 días para que se formalice el contrato. Porque dice, los plazos se reducen a la mitad, salvo los siguientes plazos. Pues los plazos de 15 días hábiles que hay que esperar una vez que se ha interpuesto, se ha resuelto el recurso especial en materia de contratación para formalizar el contrato. ¿Vale? También el plazo de presentación de proposiciones, los procedimientos abiertos sujetos a regulación armonizada y los plazos de presentación de solicitudes de proposiciones, los procedimientos restringidos y de licitación también de los contratos SARO. Acordarse que los plazos se reducen a la mitad. El plazo de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y asociación para la innovación, también sujetos a, regulación armonizada, ¿vale? La letra C de aquí abajo también es importante. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder un mes contando de su formalización. Es decir, desde que se decide que un expediente es urgente, debe ejecutarse el contrato, no puede empezar a ejecutarse más tarde de un mes. Y ahora la tramitación de emergencia. Es el único contrato, es el único caso en el que se puede contratar de forma verbal. Lo hemos visto en los artículos anteriores. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata o causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se dará el siguiente régimen excepcional. ¿Vale? Esto es un contrato de emergencia. Pues el órgano de contratación, si la obligación de tramitar expediente, podrá ordenar la ejecución de lo necesario. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, se dará cuenta al Consejo de Ministros en el plazo de 30 días. Esto lo han preguntado muchísimo, la tramitación de emergencia. El plazo de inicio de las prestaciones no podrá ser superior a un mes. Ejecutadas las actuaciones objeto del régimen excepcional, se observará lo dispuesto en la ley sobre el cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con el pliego de cláusulas administrativas particulares, súper importante. Vamos a ver, tenemos el pliego de cláusulas administrativas generales y el particular. En cuanto al general, esto se hace en todos los contratos y es donde se ponen los requisitos de los contratos, ¿vale? Están los generales, que es donde se establece por el Consejo de Ministros unas pautas generales para todos los contratos y después se hacen los pliegos de cláusulas administrativas particulares para ese contrato en concreto, ¿vale? Dice que el Consejo de Ministros, hay que saber muy bien quién lo aprueba. A iniciativa de los ministros interesados, a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, ¿vale? Súper importante, el Consejo de Ministros es quien lo aprueba a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública y previo dictamen del Consejo de Estado. Muy importante. Luego están los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que es lo que hemos dicho, que es donde se recogen los anexos de cada contrato. Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, es decir, previamente al documento A de financiero y siempre antes de la licitación del contrato. También han preguntado en qué momento se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Pues ya sabemos que es previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir esta, antes de la adjudicación. Y solo podrán ser modificados con posterioridad por error de hecho, material o aritmético. ¿Vale? En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroactuación de las actuaciones.
Vale. Luego también importante, los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. Los pliegos deberán mencionar obligatorio la obligación del futuro contratista a respetar la normativa de protección de datos. Importantísimo también. Vale, y ahora seguimos. La siguiente página es que dice la aprobación de quién lo aprueba. Ya sabemos que los generales es el Consejo de Ministros, ¿vale? A propuesta del ministro de Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado. Y los particulares, ¿quién lo aprueba? Pues lo aprueba el órgano de contratación, ¿vale? Súper importante. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de especulaciones contrarias a los pliegos generales, ¿vale? Bueno, y requerirá informe previo, la aprobación requerirá informe previo del servicio jurídico correspondiente, ¿vale? Súper importante. Aquí en el Estado, el servicio jurídico respectivo sería la abogacía del Estado, si queréis ser más específicos. Luego también tenemos los pliegos de prescripciones técnicas generales, ¿vale? O los particulares. Pues nada, premio informe de la Junta Consultiva, los generales, lo hará también el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro correspondiente, ¿vale? Será el que lo establezca. Aquí ya no entra el ministro de Hacienda. Y en cuanto a los particulares, será el órgano de contratación el que lo aprobará también con autorización, con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato o de no ser directa antes de la adjudicación. Súper importante eso. ¿Vale, chicos? Y bueno, vamos a terminar esta página porque esto no hay que tenerlo en cuenta. Y ya el próximo día seguiremos por el artículo, esperad un momento, que quiero señalar por cuál vamos a seguir. 131, ya los procedimientos de adjudicación. ¿Vale? Pues nada, chicos, que tengáis buen día de estudio, cualquier duda que tengáis, preguntarme por WhatsApp y nada. Hasta luego.